Nosotros básicamente estuvimos viendo un poco estas semanas acerca de el diseño eterno de Dios, de expresar su imagen en la tierra por medio de sus hijos. Bueno, vimos toda la historia de Adán, que pareciera que se frustró esa imagen. Después, esa idea original de Dios, pero cómo Dios vino a reconciliar y a restaurar lo que se había perdido por medio de su Hijo. También la semana pasada estuvimos viendo un poco acerca de, básicamente vimos dos características que debiera tener un hijo de Dios que nace de nuevo a esa vida del Espíritu. ¿Se acuerdan que esa charla que Jesús tuvo con Nicodemo, donde le dijo, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios, no puede ver el reino de Dios, el que no nace del Espíritu no puede acceder a esa nueva vida, no puede acceder a ese reino celestial? Entonces estuvimos hablando un poco de dos características que debiera haber en todo hijo de Dios. Hijo que, me refiero a hijo de Dios, aquel que nace a una vida en el Espíritu, que nace genuinamente a esa vida porque recibió a Cristo en su corazón de forma genuina, de forma verdadera. Yo les conté mi historia de que había hecho la oración de entrega, como así dicen, muchas veces, pero nunca le había abierto mi corazón a Dios, hasta que un día sucedió eso sin que nadie me predicara. Pero cuando hablo de hijo de Dios, hablo de aquel que genuinamente le abrió su corazón al Señor para que Él entre a su vida. Y ahí comienza esa vida nueva, ¿no? Y dijimos que había dos características fundamentales que debieran manifestarse en esta vida nueva, y que una tenía que ver con la clase de adoración, porque de alguna manera si nosotros no adoramos a Dios, adoramos o nos inclinamos o amamos otras cosas que no sean Dios, pero hablamos puntualmente de esa adoración a Dios como una adoración más global, inclusiva, que no solo tiene elementos externos, que no solo tiene expresiones externas como la de hoy, que nos reunimos, o cuando nos reunimos en forma presencial, o como cuando tenemos nuestros tiempos a lo mejor de oración, de lectura de la palabra, que si bien incluye la adoración esas formas externas, dijimos que la parte interior del ser humano era algo elemental que no puede faltar en una verdadera adoración o una adoración como a Dios le agrada. Y también estuvimos hablando un poco de esta otra característica de la vida nueva en Cristo, que tiene que ver con la clase de pensamientos. Pero quiero leer un pasaje central que tiene que ver con esta verdadera adoración. Dijimos Mateo 15, en el versículo 7 al 9, donde Jesús le dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La adoración que ustedes me brindan no les sirve de nada. Y quiero hacer hincapié en esto, porque no es solo que la adoración, que no es una adoración inclusiva de nuestro ser interior, no solo que no le sirve a Dios, sino que fundamentalmente tampoco nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque una adoración que no incluye el corazón, que no incluye los pensamientos, cuando nosotros no rendimos nuestro ser interior a Dios, es una adoración que no nos transforma. La adoración que nos transforma es la adoración donde se produce un encuentro genuino con Él por medio de una apertura de nuestro corazón, por medio de enfocar nuestros pensamientos. También veníamos hablando semanas anteriores, Gise, Leo nos hablaron de María, de Marta, de una sola cosa, de enfocar nuestra atención en Cristo o en nuestro Padre Celestial. Entonces, pero tiene mucho que ver, y tiene más que ver con el ser interior que con el ser exterior. Tiene más que ver con lo que humanamente no se ve que con lo que se ve. Y fíjense la otra característica que tiene que ver con la clase de pensamientos. Acá el versículo central que habíamos mencionado era Romanos 12:2, y ahora lo vamos a conectar con el tema de hoy. Y Romanos 12:2 en la PDT decía: no vivan según el modelo de este mundo.
mejor dejen que Dios los transforme o transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere. Y de alguna manera es como que la clase de pensamientos que tiene un hijo de Dios es diferente a la clase de pensamiento de alguien que no entregó su vida al Señor. Es diferente a la clase de pensamiento que tiene una persona que vive según el modelo del mundo. ¿Por qué? Porque la persona que no vive según Dios, que no vive entregando, rindiendo su corazón y sus pensamientos a Dios, o sea, tiene pensamientos que no son inspirados en Dios, tienen pensamientos que no surgen de la mente de Cristo, sino que tienen otra fuente de inspiración. Entonces, cuando nosotros nacemos a esa nueva vida, tiene que comenzar a manifestarse esta clase de pensamientos que son inspirados por Dios, que surgen de la mente de Cristo. Y yo les contaba a los que estuvieron la semana pasada, yo cuando después de haber tenido mi primer encuentro con el Señor, la que ahora es mi esposa, porque en ese momento era apenas mi novia, nos estábamos conociendo, y le decía, no sé, es como que me estoy volviendo loco, o sea, es como que empezaba a tener pensamientos que yo me daba cuenta en mi mente que no eran mis pensamientos. Entonces decía, algo me está pasando, y hasta que después alguien me pudo guiar y me pudo explicar, no, ese es Dios que está comenzando a hablarte, a guiarte. Pero hasta entonces yo decía, tenía una lucha en mi interior porque decía, ¿de dónde vienen estos pensamientos? Pero tiene que ver con esa nueva vida, que es una vida en el Espíritu, que es una vida real, y es donde Dios comienza ahora desde el interior a hablarnos, a guiarnos, a poner sentir en nuestro interior. Ahora, la clave con respecto a esto de los pensamientos, de la clase de pensamientos que tiene un hijo de Dios que nace nuevo, la clave para entender y para aceptar la voluntad de Dios es que Dios nos transforme continuamente por medio de una nueva manera de pensar. Yo pensaba hoy, si nosotros no esperamos entender la voluntad de Dios y aceptar su voluntad, pero no estamos renovando nuestros pensamientos conforme a su palabra, si no estamos renovando nuestros pensamientos al exponernos a Él en la oración, es imposible que podamos entender a Dios, y si no lo podemos entender tampoco vamos a poder aceptar su voluntad. Entonces necesitamos renovar nuestra mente continuamente. Esto es algo que no podemos detenernos en experiencias pasadas. Tenemos que seguir renovándonos. Algo para sumar ahí que me acuerdo en la palabra dice David que él pensaba una cosa, pero dice, y entrando a su presencia pude entender. Otra versión dice, entrando a su presencia yo pude comprender. Entonces es una manera bien clara y gráfica, como que él venía quejándose, si leemos el Salmo, pero él entró en la presencia de Dios, él abrió su corazón a la presencia de Dios, y él comenzó a comprender. Entonces a veces lo que no entendemos, como dice esta porción de la palabra, para poder aceptarlo primero tenemos que entenderlo, pero ¿en dónde entendemos? En la presencia de Dios, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que David venía en queja, en modo queja, pero entrando en la presencia de Dios pudo entender que en realidad no era como él estaba mirando, y cambió esa queja en una gratitud. Si leemos bien, después les voy a pasar el Salmo, y esto es a lo que apuntamos, ¿no? Sí. Y esa es la manera de renovar nuestra mente. Al exponernos, cambiamos. Quizá entramos con enojo, entramos con queja, entramos con cosas justas y razonables, pero en la presencia de Dios nuestro entendimiento es cambiado, y ahí podemos darnos cuenta de que nuestra mente es expuesta a la mente de Cristo y salimos con otra manera de pensar, ¿sí? Por eso es importante exponernos a la palabra, exponernos a tiempos de quietud, tiempos de reflexión, de inquirir, dice la Biblia, inquirir en tu santo templo. ¿Qué es inquirir? Es buscar, estudiar, pero no solo la parte racional, sino la parte también espiritual, ¿sí? Ir más profundo. Un ejemplo que vamos a dar, no sé si lo puedo dar ya, el ejemplo de... Te estoy peleando. Pero por ejemplo, si ustedes tienen un microscopio,
capaz escucharon eso ya, pero el microscopio, vos ves lo mismo. Con el microscopio no es que cambiás y mirás otra cosa. Vos mirás lo mismo, pero con el microscopio ves cosas que no ves con la vista natural, ni siquiera con una lupa. Quizás vemos así, ay, mira qué linda esta mesa, la miramos, pero cuando ponemos el microscopio vemos partículas, vemos, no sé, pequeñas bacterias. Entonces, a eso nos referimos. Cuando entramos en la presencia de Dios, podemos ver, vemos lo mismo, no es que cambiamos, pero vemos más profundo, vemos más detalle, y eso es lo que Dios nos está llevando, ¿sí? Sí. Bueno, como para cerrar un poco lo que estuvimos viendo y ya introducirnos al tema de hoy, que no vamos a extendernos mucho, queremos leer, si ustedes quieren buscar, Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Lo voy a leer en la Nueva Biblia Viviente. Es N, V larga, V corta. Nueva Biblia Viviente. Es una nueva versión que está muy sencilla, yo la uso bastante. Y quiero leerles Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Y dice así: Señor, este es uno de los maestros de la ley que estaba preguntando a Jesús, en realidad como tendiendo una trampa, pero le estaba haciendo una pregunta a Jesús y le dice: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Y Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y dice una versión con todo tu ser, donde dice toda tu alma, dice con todo tu ser, como algo más amplio y más inclusivo. Estábamos hablando de la adoración que incluye todo nuestro ser, no solo espíritu, sino también alma, cuerpo. Entonces Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma o todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primer y más importante de los mandamientos. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo, fíjense cómo dice acá, con el mismo amor con que te amas a ti mismo. Amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo. Y dice: los demás mandamientos y demandas de los profetas se resumen en estos dos mandamientos que he mencionado. Y fíjense cómo termina este texto Jesús y dice: el que los cumpla estará cumpliendo todos los demás. Jesús le está diciendo, o sea, toda la ley, todos los profetas, todo lo que se escribió, todo lo que los profetas escribieron como mandamientos de Dios, se resumen en estas cosas. Si ustedes cumplen estas dos cosas, van a estar cumpliendo todo lo demás. O sea, no hay forma de que si ustedes cumplen esto, pasen por alto lo otro. Es como, o sea, si ustedes quieren agradar a Dios, quieren obedecer sus mandamientos, bueno, concéntrense en estos dos pensamientos, en estos dos mandamientos. Jesús le dice, el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente. O sea, hablando de esa adoración integral que incluye todo el ser. Y fíjense que el énfasis de alguna manera está en el ser interior. O sea, el ser interior es lo que Dios busca. Por eso ya habíamos visto que Dios de alguna manera se recriminaba a su pueblo Israel, porque dice: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, Dios, más que las acciones externas, busca la acción interior, busca el corazón. Y acá Jesús está remarcando y afirmando la importancia de todo el ser, pero fundamentalmente el ser interior. Pero también agrega la importancia, dice: amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo. En esto, el que cumple esto, estará cumpliendo los demás mandamientos. Ahora, quiero conectar esto con lo que dijimos en Romanos 12:2, que tiene que ver con la renovación del entendimiento. Yo lo voy a parafrasear teniendo en cuenta lo que acabamos de leer en Mateo 22, del 36 al 40. Y diría más o menos así. O
O sea, sé que ustedes lo pueden mejorar, pero yo lo vi más o menos de esta manera, parafraseando, ¿no? A mí me gustan, hay muchas Biblias. Cuando nosotros estábamos en la librería y vendíamos versiones de la Biblia, en nuestra época, no somos tan viejos, pero en nuestra época no había, hace unos años no había tantas versiones como ahora. Y mayormente acá se veía la Reina Valera 60. Bueno, comenzó a entrar la NTV y mucha gente no quería hacer, no, porque esas versiones no están de acuerdo al original, mucha gente no las aceptaba. Pero bueno, nos explicaban en algunos cursos las paráfrasis, ¿no? Las paráfrasis es como se tomaba la versión original y se parafraseaba para tratar de explicar de una manera más sencilla lo que decía esa versión original. Entonces esta es la paráfrasis según San Juan, según San Yo. Y diría Romanos 12:2 más o menos así, a la luz de lo que vimos en Mateo 22. No vivan según el modelo de este mundo que lleva a no amar a Dios y a no amar a los demás. Y de esa manera impide agradar a Dios al no cumplir los mandamientos más importantes. Recién vimos en Mateo cómo Jesús resumió los mandamientos en solo 2 y que al cumplir esos estaríamos cumpliendo los demás. Ahora, el modelo del mundo del que habla Romanos, fíjense, es un modelo que lleva justamente a no amar a Dios o amarse más a uno mismo que amar a Dios, y amarse más a uno mismo que amar a los demás. O sea, entonces no vivan según el modelo de este mundo que lleva a no amar a Dios y a no amar a los demás, y de esa manera obviamente no podemos agradar a Dios porque dejaríamos de cumplir los 2 mandamientos más importantes. Ahora, mejor vivan según el modelo del cielo, dejando que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Entonces, no sé si van viendo la conexión. Ahora, el modelo del mundo tiende a ignorar a Dios y a ignorar a los demás. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez pareciera que es más, de alguna manera, el bombardeo que tenemos todo el tiempo de dejar a un lado los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios, qué es lo que Dios dice para nosotros, o qué es lo que tal vez el consejo de personas más sabias que nosotros puedan decirnos. Y cada vez la tendencia del pensamiento del mundo es hacer lo que a vos te parezca, lo que vos pensás, eso está bien. O sea, y cada uno piensa, y esto lo vemos con tantas cosas como, no sé, lo que pasa con las identidades de género. O sea, si vos te sentís una mula, entonces sos una mula. Esa es la verdad. O sea, porque es lo que vos creas. Entonces, fíjense, ese es el modelo de pensamiento del mundo. Un modelo que excluye a Dios y que excluye a los demás. O sea, excluyen ese amor a Dios por sobre todas las cosas, y el amor al prójimo, el amor a las demás personas dentro de nuestra vida. Ahora, hoy vamos a ver así de manera sintética un poco cómo este amor a Dios y a los demás está dentro de este diseño de Dios que nos alinea con su voluntad eterna. Vamos a entender un poco más lo que estuvimos hablando también semanas anteriores. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si tuviéramos que decir de manera simplificada, de manera sencilla, la voluntad de Dios es que Cristo, su Hijo, crezca en la tierra. O sea, Dios quiere que su Hijo pueda crecer, pueda manifestarse en la tierra. Ahora, ¿por qué Dios quiere que Cristo crezca en la tierra? Y ustedes se acuerdan cuando vimos cuál fue el diseño de Dios desde el principio, con Adán, con el primer hombre, la primera mujer, de que Dios impregnó con su imagen al ser humano para que el ser humano pueda reproducir la imagen de un Dios invisible
en la tierra de manera visible. Ahora, esto vino a ser restaurado por Cristo y de alguna manera la voluntad de Dios sigue siendo la misma que desde el principio. No cambió su plan, no cambió su diseño. Por eso hablamos de que el diseño de Dios y el plan de Dios es un plan eterno, no cambia, o sea, es eternamente desde un principio y va a seguir siendo el mismo por la eternidad. Ahora, ese fue el diseño desde el principio, que los hijos de Dios reflejen la imagen de Dios en la tierra. Ahora, nosotros vimos que Cristo, el postrer Adán, es el que vino a reconciliar y a recuperar lo que se había perdido. Y habíamos hablado que se perdió esa imagen de Dios, que el hombre perdió la imagen de Dios al perder su comunión con Dios y comenzó a reproducir su propia imagen. Entonces el mundo reproduce su propia imagen, lo que cada uno piensa de sí, lo que cada persona piensa, comienza a reproducir eso, y ese es el pensamiento del mundo. Pero el pensamiento de Dios es reproducir la imagen de Dios, que nosotros podamos reproducir la imagen de Dios acá en la tierra. Ahora, quiero leerles dos pasajes para ir entendiendo un poco más esto. Hebreos capítulo 1, versículo 3, lo voy a leer en la NBI simplificada, en la nueva versión internacional simplificada, y dice: el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios, es la fiel imagen de lo que Dios es. Está hablando de Cristo, el Hijo de Dios, y está diciendo: el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios, es la fiel imagen de lo que Dios es. Pero fíjense que es el mismo diseño de Dios para todos sus hijos desde el principio. Ahora, Colosenses capítulo 1, versículo 15, Colosenses capítulo 1, versículo 15, en la versión NTV dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ahora, no quiero extenderme en muchos pasajes, pero todos sabemos que también la Biblia nos habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su cuerpo. Entonces, si nosotros al nacer a la vida en el Espíritu, ahora comenzamos a formar parte de la familia de Dios o del cuerpo de Cristo, todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y de alguna manera vamos a tener por cabeza de ese cuerpo a Cristo. Y Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ahora quiero avanzar un poquito más. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5. Voy a dar el contexto con la palabra para así poder llegar al punto de lo que quiero explicar. Sé que no se apresuren si todavía hay cosas que no son claras. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5 en la PDT. Dice así: todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y cada uno tiene una función distinta. Está hablando del cuerpo natural, del cuerpo físico. Todos nosotros tenemos un cuerpo que está formado de muchas partes y cada una de esas partes tiene una función distinta. El ojo, el oído, la nariz, la boca, los dedos, los pies, todo tiene, es parte del cuerpo, pero tiene una función distinta. Ahora dice: así también pasa con nosotros como hijos de Dios. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. En nuestra relación con Cristo, todos nosotros, todos los que estamos acá y todos los que tienen una relación con Cristo, todos formamos parte de un solo cuerpo. O sea, cuando nos relacionamos con Cristo, vamos a formar parte de un solo cuerpo por esa relación que tenemos con Cristo. Entonces dice, como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece
a los demás. Y acá fíjense la conexión de lo que estuvimos hablando de los mandamientos principales o más importantes de los que habló Jesús, que está el amor a Dios y el amor a los demás como a nosotros mismos. Fíjense que en nuestra relación con Cristo nosotros vamos a formar parte de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es el cuerpo que va a manifestar la imagen visible de Dios en la tierra. La iglesia es ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, que va a manifestar la gloria de Dios o la imagen de Dios en la tierra. O sea, la imagen de un Dios que es invisible porque es espiritual, va a ser manifestada o es manifestada en la tierra por su cuerpo o el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia. Ahora, dice, todos formamos parte de un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo, y como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Nos pertenecemos mutuamente, dice otra versión. Ahora, dos cosas que a las que quiero arribar con estos pasajes para tratar de encajar todos estos textos bíblicos que estamos entrelazando. Primero, ser un hijo de Dios es una decisión soberana de Dios. Dice, todo el que viene a mí no le echo fuera, dijo Jesús, pero todo el que viene a mí es atraído por mi Padre. O sea, nosotros venimos a Dios porque Él nos atrajo, Él nos trajo de alguna manera, de formas impensadas. Tal vez ni siquiera sabemos cómo fue, pero Dios nos atrajo así. Yo no puedo explicar mi encuentro con Dios, pero Él fue el que lo provocó. Todos nosotros somos atraídos a Dios. Nadie puede decir, si yo conozco a Dios porque fue mi sola voluntad soberana. No, fue la voluntad de Dios. Si nosotros estamos hoy en este lugar, si alguno pudo conocer o tener experiencias reales con Dios, fue la voluntad de Dios, y su voluntad fue introducirnos a su familia, hacernos hijos. O sea, tal vez nosotros, como le decíamos el otro día, el que nace de la relación de dos personas, nace a una vida física, pero el que nace del Espíritu Santo nace a una vida espiritual. Nuestro nacimiento a la vida espiritual como hijos de Dios es por voluntad soberana de Dios. Ahora, la otra parte, a pesar de que nosotros podemos ser hijos legítimos, genuinos de Dios, es que conformar y estar unidos a ese cuerpo va a depender ya de nuestra voluntad. O sea, nosotros tenemos que poner nuestra voluntad para poder formar y funcionar dentro de ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y que creo que eso es lo que más cuesta dentro de la iglesia, porque muchas veces al trabajar entre personas, a veces hay cosas que son del espíritu y hay cosas que son de la carne, y es como que esas cosas se oponen entre sí, pero muchas veces es difícil poder trabajar como un solo cuerpo. Y esto me lo pueden decir los matrimonios, que a veces solo entre dos personas, a veces cuesta ponernos de acuerdo porque somos tan diferentes, pero Dios nos hizo diferentes. Ahora, el desafío es que podemos ser uno solo y funcionar como uno solo cuando estamos unidos a Cristo, pero necesitamos también poner nuestra voluntad para poder funcionar dentro de ese cuerpo. Entonces, hay muchas personas, y creo que la pandemia agravó o evidenció un poco este pensamiento, de que muchas personas dicen, sí, pero yo soy hijo de Dios, yo formo parte de su cuerpo, pero yo no me relaciono con el resto del cuerpo. Yo no me congrego, yo no tengo ningún tipo de relación con otros hijos que son parte de esta misma familia o son parte de este mismo cuerpo. Entonces yo pienso en esto y es algo muy sencillo. O sea, es como que yo tengo mi dedo acá y este dedo dice, sí, yo soy
parte del cuerpo de Juan, pero si este dedo se corta y ahora está separado del cuerpo, por más que en algún momento fue el cuerpo mío, separado ya no puede funcionar como cuerpo. Entonces nosotros como hijos de Dios necesitamos, para funcionar dentro de este cuerpo y expresar la imagen de Dios de una manera más nítida, de una manera más clara, de una manera en que los demás puedan ver a Dios, necesitamos poner nuestra voluntad para funcionar como cuerpo. Lo que hoy estamos haciendo de reunirnos por Zoom, de poder congregarnos de manera virtual, tiene que ver con esto de poner nuestra voluntad. A ver, nadie les obligó para que ustedes estén hoy acá, es su voluntad. Bueno, ser parte del cuerpo de Cristo para expresar la vida de Dios o la imagen de Dios tiene que ver con esto, tiene que ver con poner nuestra voluntad para funcionar como cuerpo. No es suficiente con ser hijos de Dios, no es suficiente con haber tenido una experiencia con Dios, no es suficiente con que yo podría contarles de mis experiencias con Dios, pero si yo no decido funcionar junto a otros en este cuerpo de Cristo, no voy a poder expresar la imagen de Dios, no voy a poder representar a Dios, porque Él se mueve con su cuerpo. Cristo se mueve a través de su cuerpo. Cristo no se mueve a través de personas individuales. Y esto es algo que está cambiando radicalmente, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, años atrás, tantas personas ungidas por Dios, creo que realmente fueron llamadas por Dios, escogidas por Dios, hechos hijos suyos genuinamente, pero que comenzaron a funcionar aisladamente del cuerpo, que nadie podía, darle un consejo, que no rendían cuenta con nadie. Muchos de esos grandes hombres y mujeres de Dios que fueron vistos mundialmente porque Dios los usó en su momento, muchos de ellos terminaron sus vidas trágicamente, separados de Dios, dando malos testimonios. ¿Pero por qué? Porque no pusieron su voluntad para permanecer unidos al cuerpo, para funcionar como un solo cuerpo. Y el cuerpo de Cristo es uno solo. No se trata de una congregación, no se trata de una red de congregaciones, no se trata de un individuo, se trata de todos sus hijos que ponen su voluntad para funcionar como un solo cuerpo. Yo no sé si quieres agregar algo o de alguna manera, si nosotros no entendemos esto, que puede ser muy básico, sin embargo, si ustedes pónganse a pensar por un momento en personas que conocieron, que tal vez hasta pudieron servir juntos en congregaciones, y díganme de cuántas personas conocen que hoy ni siquiera se congregan, que ni siquiera hay muchos que quieren ni siquiera saber nada con Dios, gente que en algún momento servimos juntos, estábamos creciendo juntos en el Señor, estábamos tal vez hablándoles a otras personas y mostrando al Señor a aquellos que no conocían. Díganme cuántos conocemos a tantos que hoy ya no están. Y muchos de esos comenzaron con un simple pensamiento, decir: yo soy hijo, pero no necesito congregarme para ser parte de su iglesia. Díganme ¿cuántos escucharon eso? Yo lo escuché muchísimas veces. Yo lo escuché muchas veces. Y siendo completamente sinceros, creo que hasta alguna vez también se me pasó ese pensamiento porque no tenía un entendimiento claro. De decir: yo soy hijo y entonces, Dios me habla, yo tuve experiencias con Dios, o yo puedo oír a Dios y no necesito a lo mejor estar en tal lugar. Dios me habla a mí personalmente, entonces yo soy parte de su iglesia, porque la iglesia está constituida
por muchos miembros y yo soy uno de esos miembros. ¿Cuántos pensamos así? Este pensamiento es muy, pareciera muy inocente, pero realmente es un pensamiento que lleva a la anarquía, que lleva a separarnos del cuerpo, que llevan a que nos terminemos secando de la vida de Dios. Si ustedes se ponen a pensar en un árbol al que se le corta una rama, esa rama puede tener, pareciera, una aparente vida por un tiempo, pero si permanece separada del árbol, tarde o temprano se termina secando. Entonces, este es el diseño de la vida de cada hijo de Dios para ser parte de este cuerpo de Cristo que va a manifestar a Dios acá en la tierra. Nosotros no podemos crecer de manera independiente, necesitamos estar insertos en un cuerpo para poder crecer, necesitamos funcionar como un solo cuerpo para que Cristo siga creciendo en nosotros y pueda crecer más rápido y pueda expresarse mejor en cada uno de nosotros. Sí, son dos caras de la misma moneda, pensaba, ¿no? Primero, soy uno en mi relación con Él. Para ser uno con Cristo, yo tengo que tener una relación con Él. Hay gente que tiene relación con Él y que quizás la otra cara de la moneda es tener una relación con el cuerpo, ¿sí? Pero fíjense que hay extremos, hay gente que está todo el día haciendo cosas, hacer y pierde la cara de la moneda de la relación. Entonces es importante que todo empieza con nuestra relación con Él y también ser parte del cuerpo implica tener un dar al otro que tiene que ver con lo que Juan hablaba, ¿no? Y qué importante estas dos cosas que nunca nos olvidemos, ¿no? Que una cosa no quita la otra. O sea, ni es hacer tanto que nos olvidamos de orar, de buscar a Dios, porque a veces pasa, hay gente ministerios grandes que han caído, porque realmente eran buenas personas, servían a otros, pero dejaron de lado la primer pata, la primer cara, que es relacionarse con Cristo. Entonces, las dos cosas, ¿sí? Tener una relación con Él y también tener esa relación con el cuerpo. Es una relación de interdependencia y eso nos ayuda. Y algo que leíamos en la palabra con Juan es que cuando Pablo recibe o escucha, tiene un encuentro con Dios, lo primero que Dios le dice es: andá a entrar a tal ciudad y andá a la casa de tal. O sea, automáticamente lo conecta con el cuerpo, con la vida del cuerpo. O sea, como que si bien él comienza a ser hijo de Dios, o sea, conoce la vida de Dios, se da cuenta que está equivocado, lo primero que Dios le dice es: andá a la casa de tal y Él te va a guiar, Él te va a instruir. Entonces, qué importante esto que decía el versículo: amarse los unos a los otros, someterse los unos a los otros. A veces somos iguales, obviamente, en esencia, pero las funciones son diferentes. Entonces nos sometemos. Una persona, no sé, sabe diseñar, me someto a eso; el otro sabe cantar, me someto, cada uno, ¿no? Y qué importante funcionar así, ¿no? Que podamos realmente cumplir lo que la mente está llevando a cabo. Cuando preparábamos esto, me venía a la mente cómo a veces cuando se sufre ACV, hay partes del cuerpo que quedan paralizadas y la cabeza sigue quizás enviando la señal, pero hay partes que no funcionan más del cuerpo. Entonces, si bien está en el cuerpo, ya no funciona esa parte y hay que hacer tratamiento. Y muchas veces así, o sea, nuestra relación con Él y nuestra relación con el cuerpo, para que realmente lo que está en la mente de Cristo se pueda cumplir. Y como decía Juan, el deseo de Dios es que se incremente en nosotros su vida y que podamos ayudar a que otras personas también puedan tener más de su vida, que empieza en el interior. O sea, esa es la primer parte, la primer cara, ¿sí? Sí, este ejemplo que decía Gili está muy bueno, de Pablo, porque fíjense que cuando él, a pesar de que él era una persona que tenía una trayectoria desde el punto de vista
religioso, y era una persona que aventajaba a muchos en muchas cosas, no solo en el conocimiento, sino también en su pasión, sino también en cómo él defendía a su manera la religión, por así decirlo, porque no era el evangelio, ¿no? Pero cuando él tiene su encuentro con Cristo y él se rinde a Cristo, ese rendirse a Cristo lo conecta directamente con la vida de la iglesia. Y si uno comienza a investigar un poco, la persona que de alguna manera fue el que oró por Pablo, que fue Ananías, que también recibe una instrucción. Fíjense cómo Dios trabaja, porque cuando Dios le estaba hablando a Pablo, dice, ve a tal lugar, o sea, a la calle tal, bueno, también estaba hablando simultáneamente a Ananías y le estaba diciendo, quiero que vayas a tal lugar y que ores por Saulo. Y claro, todos conocían a Saulo como un perseguidor de la iglesia que estaba encarcelando, incluso matando a los cristianos. Y Ananías, fíjense, tiene una conversación con el Señor y dice, no, Señor, pero él es el que está encarcelando. Y dice, ve, porque yo tengo un propósito con él. Pero lo que voy es cómo Dios, al rendirnos a su voluntad, Él ya no está trabajando en forma corporativa y está alineando a otras personas para edificarnos, para hacernos crecer, para que Cristo sea aumentado. Por eso hablamos, el propósito de Dios y la voluntad de Dios es que su Hijo crezca. ¿Y su Hijo cómo crece? Su Hijo crece en cada uno de nosotros. Primero, cuando nosotros recibimos su vida, comienza en nuestro interior, en nuestro espíritu, y comienza a afectar desde nuestro ser interior, desde nuestro espíritu, nuestro alma, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Comienza a tomar nuestra voluntad y comenzamos a expresarlo hacia afuera, nos rendimos, y eso comienza a afectar a nuestra familia, y nos rendimos y comienza a afectar a nuestra congregación, comenzamos a servir a los demás, comenzamos a amar a los demás, comenzamos a hacer cosas que no hacíamos antes. Pero fíjense cómo vamos conectando esto que veníamos hablando de estos mandamientos más importantes, de amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a nosotros mismos, tienen que ver con esta rendición al Señor que comienza a generar un aumento de la vida de Cristo desde nuestro interior, pero que va a ir afectando a todo a nuestro alrededor mientras seguimos rendidos a su voluntad. Y ahí Dios nos va conectando cada vez más con su cuerpo de manera corporativa, porque Dios va a expresarse por medio de ese cuerpo, no solo por medio de individuos que actúan independientemente, sino por medio de individuos que actúan corporativamente, siendo guiados por una cabeza que es Cristo. Entonces, ahí se aplica esta parte que decía el versículo, nos pertenecemos unos a otros. Y uno dice, no, pero si yo soy yo, o sea, ¿cómo te voy a pertenecer? Claro, en la mente de Cristo, Él nos ve como uno solo y no imagina un cuerpo que no puede contar con su mano, no imagina un cuerpo que no puede contar con su ojo. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Entender esto y realmente abrir nuestra mente, porque creo que tenemos tantas enseñanzas religiosas que, no sé, antes era servir y no importaba si tenías tiempo o no con Dios, o el otro extremo, como decía Juan, ¿no? Que no, yo tengo a Dios y yo todo bien, pero no me relaciono, no tengo una reunión, por ejemplo, por Zoom, o no me junto nunca con nadie de la congre. Entonces eso es importante entender estas dos partes, porque todas las personas que van naciendo de nuevo, uno le puede dar ese entendimiento que realmente es un entendimiento integral, ¿sí? Nosotros también estamos aprendiendo, o sea, todo el tiempo estamos buscando y creciendo y preguntándole a Dios, y nadie, como decía hoy, ¿no? Nadie tiene toda la verdad una sola persona. Hay verdades distribuidas en las distintas partes del cuerpo, así que hablan de una solamente, y esto es lo importante. Así que para resumir, uh-huh. como para que nos quede claro,
Nosotros cuando nos rendimos a Dios y lo amamos, como decía Jesús, de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todos nuestros pensamientos, la vida de Cristo crece en nuestro interior. O sea, Cristo aumenta, y esa es la voluntad del Padre, que Cristo aumente. Y esa es una faceta, la faceta donde Cristo crece en nuestro interior. Ahora, cuando nosotros amamos a los demás con el mismo amor con que nos amamos a nosotros mismos, de alguna manera nos vamos creciendo en la vida corporativa. Y Cristo crece, pero ya ahora no en forma individual en nuestro interior, sino que ahora comienza a crecer en forma corporativa, porque comenzamos a vincularnos con los demás, con aquellos que también están vinculados en su interior con Cristo y en los que Cristo está creciendo también en su interior. Entonces son dos patas de una misma mesa que no pueden estar una sin la otra, necesitamos las dos. Necesitamos amar a Dios y que Dios crezca en nuestro interior, necesitamos amar a nuestros hermanos y que Cristo crezca en la vida corporativa de la iglesia. Es el mismo Cristo creciendo en dos expresiones diferentes o en dos esferas diferentes, en la interior, en nuestro interior, y en la corporativa, en nuestra relación con los demás.